Estamos con la semana. Iniciamos la semana. Buenas tardes, estamos en Crónica Digital. Acá intercambiando desde hace un ratito con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, precalentando en algo, ¿no? Con lo que es el programa hoy día, que ha tenido varias cosas, cómo ha ido evolucionando la semana en cuanto a las candidaturas, pensando principalmente que eso es lo que está ocupando la agenda, y yo creo que va a ser de aquí al 19, ¿no? Indudablemente. Es el tema que, entre comillas, lo abarca todo, más allá de algunas circunstancias también, ¿no es cierto?, lamentables, incendios y otro tipo de cosas. Eh, pero a mí me salta inmediatamente, hoy día indiscutible, no podemos evitar, ¿no es cierto?, el debate de hoy en Archie, la forma en que se dio, eh, las particularidades en donde quienes pudieron escuchar ese debate, quienes tuvieron la paciencia de estar 2 horas y algo, en el fondo lo que recibieron es claridad sobre principalmente los programas de cada uno, ¿no? Y las adecuaciones. Eso fue. Entre medio algunos intercambios duros, algún uso malicioso de algunos conceptos, lo que no es extraño tampoco en la, en la forma y uso comunicacional del candidato de derecha. Lo ha venido haciendo durante largo tiempo y insiste en ello, y pareciera ser que eso incluso le ha traído más de algún rédito. Está el tema de Gabriel, que no va, ¿no es cierto?, al programa de Parisi, y lo que implica eso como decisión. ¿Cómo ves tú todo esto, Juan Andrés? Y entre medio, bueno, todas las otras discusiones que son programáticas que se han venido dando y entrecruzando en la semana también, por cierto, ¿no? Sí, Omar, hay temas, hay harto tema. Yo creo que, bueno, ya estamos encima, eh, salvo situaciones demasiado excepcionales que pueden ocurrir, todos los análisis, los estudios de tendencia en todo el mundo, en realidad, lo que señalan es que particularmente en las segundas vueltas presidenciales, el rango de personas que toman decisión para votar o cambian su decisión no es muy alto. No es muy alto. Y yo lo que creo es que en el escenario real en que estamos, habrá que, lo hemos dicho en otros momentos, habrá que meterse muy de cabeza a analizar cómo y por qué llegamos a este escenario, cómo y por qué. Esas dos cosas para mí son muy importantes. No se saca nada con cerrar los ojos, no se saca nada tampoco con triunfalismos un poquito exacerbados que creo que tampoco ayudan mucho, la verdad. Esta pregunta, cómo y por qué llegamos hasta donde llegamos y en lo que estamos hoy, me parece fundamental. En segundo lugar, yo creo que la situación del punto de vista de la votación, porque de eso estamos hablando, debería inclinarse por Gabriel Boric, por la coalición Apruebo Dignidad, respaldada por la mayoría y todos los partidos de la desconcertación, respaldada por la lista del pueblo, respaldada por Fabiola Campillay, que no es menor, lo hemos dicho otras veces. Algunos sacan cuentas que a mí me parece que son demasiado alegres, porque creen que ya la votación de Fabiola, 405.000 votos, ya fue definida en la primera vuelta. Yo no creo que sea así. Yo creo que más bien ahí hay una situación que se ha ido estabilizando con varios pronunciamientos de ella y de compañeras y compañeros de ese sector, lista del pueblo, pueblos originarios, en fin, primeros pueblos. Yo creo que eso es muy importante. Pero lo que está realmente, y este es el análisis, ¿no? Lo que está en disputa del punto de vista de intención de voto y lo que eventualmente es lo que va a decidir el resultado de la segunda vuelta, está más bien ubicado en la votación de Parisi. Y
gente que votó en el apruebo, en el plebiscito, y que luego no volvió a votar, porque hay que tener presente que en la elección de municipales, constituyentes, gobernadoras y gobernadores, en fin, concejalas y concejales, en relación al plebiscito votó más de 1 millón, votó menos de 1 millón de personas en relación al apruebo, o sea, es una cantidad significativa. El sector Apruebo Dignidad tuvo un performance bien importante en las primarias. Ahí votó mucha gente. De hecho, quien pierde, Daniel Jadwe, obtiene una votación que supera a todas las votaciones juntas de las candidaturas de la derecha en ese momento. Claro, Kast no estuvo en esa primaria, eso también es cierto y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los espejismos quedan como tales, los espejos retrovisores también. El escenario es el que es, la derecha en toda su diversidad está trabajando y va a votar por Kast, toda, o sea, Sichel, Osandón, no solo han manifestado que van a votar por Kast, sino que también están trabajando por Kast. Hay personalidades históricas del mundo democristiano que han convocado a votar por Kast. Yo destaco solo dos, pero hay varias. Una, el exalcalde de Macul, que es un dirigente histórico, un militante histórico de la democracia cristiana, Puyol, y el que fue alcalde de Santiago y que fue también fue un dirigente histórico de la DC, pues ya renunció a la DC, Jaime Rabinet, que fueron, si no me equivoco, sancionados o no sé, hay una fórmula ahí. Pero lo que quiero decir con esto es que también en el votante demócrata cristiano hay un campo en disputa. No por casualidad Kast en los últimos días ha hablado de un gobierno de sentido común, de unidad. Incluso ha dicho, bueno, están convocados demócratas cristianos, radicales, ha dicho, o sea, ha abierto mucho el abanico, porque yo creo que él percibe que todavía, no todavía, sino que si quiere ganar la elección, tiene que crecer. Y en esos sectores donde puede crecer, que es lo mismo que pasa con la Dignidad. Yo creo que los espejismos, insisto, son bien peligrosos porque nuestro candidato no gana solo con la votación de Dignidad y la votación de la desconcertación. No gana. Entonces, tiene que crecer más allá de esas votaciones. Y esas votaciones principalmente están en el norte, estamos hablando de Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, en la región metropolitana y en el sur rural. En el sur rural. Uno podría decir, sí, la octava, Concepción. Sí, pero ocurre que ahí en esa zona, Kast ganó en todas las comunas. En todas. No hubo ninguna comuna de la octava región donde no haya ganado. ¿Es posible entrar a ganar una adhesión ahí? Claro, pero yo francamente creo que es muy difícil porque, insisto en este punto, las intenciones de voto no se producen de un día para otro, se consolidan, pero no se producen de un día para otro. Entonces, eso hace que, por lo menos mi análisis es que la elección va a ser muy reñida. No tengo claro si va a ser tan reñida como por 60.000, 100.000 votos, no sé. Eventualmente el rango es de 2, 3, 4, incluso puede ser un poco más. Puede ser un poco más. Yo me inclino a pensar que puede ser un poco más. Y creo que ese poco más debería estar a favor de Gabriel Boric. Porque además hay una cosa, yo creo que se ha fidelizado en segunda vuelta mucho el programa, mucho las propuestas concretas, ¿no? El tema del CAE, el tema del salario mínimo, el tema de pensión, en fin, hay cosas muy concretas que se han fidelizado mucho más. Y segundo, porque hay mucho más gente que no siendo necesariamente partidaria de Boris, ni de Apruebo Dignidad, ni de la desconcertación, han reaccionado de una manera muy fuerte en contra de la posibilidad de que en Chile llegue a la moneda un presidente derechista con el perfil que tiene Kast. Aun cuando, para que, digamos,
las cosas como son, yo otras veces también lo he planteado, el pacto transicional de los 90 en adelante fue con Pinochet. Porque no fue solo que había que conversar con el dictador, sino que el dictador siguió siendo comandante en jefe, hizo una reforma a la Constitución por parte de un gobierno de la Concertación para que Pinochet fuera senador vitalicio. Bueno, y también las concesiones no se hicieron bajo un gobierno de derecha, las mayores concesiones se hicieron bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar y de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿no? De la Concertación. Por lo tanto, también yo diría de que esa multitud de personas que, que han salido a las calles, que han protestado, que han generado la presión para que en Chile haya cambios, me da la impresión a mí que hay una parte bien importante de esas personas. No necesariamente son, ¿cómo decirlo?, adherentes o partidarios de Prodignidad o de Boris, porque sin embargo van a ir a votar en contra de Kast y de lo que Kast representa. Sí, Y eso es interesante. sí, hay un elemento de época, diría yo. ¿Eh? Hay un elemento de época que tiene que ver con que Kast representa un momento en la historia que está muy a contrapelo. Eh, ahora, eso hay que dimensionarlo en cuál va a ser el espacio de diferencia, si es que esa diferencia se da también. Uno escucha de repente a otros analistas, hace una vuelta en este ejercicio, ¿no es cierto?, de mirar, de mirar la plaza. Y claro, hay algunos elementos en donde uno podría decir, mire, en la medida en que haya un amplio rango de participación, es altamente probable que Gabriel obtenga una ventaja mayor, como un elemento. Un segundo elemento tiene que ver con el hecho, ¿no es cierto?, de que en la medida en que la votación sea en un rango etario menor a los 50, a los 45 años, también la probabilidad de que Gabriel triunfe en ese, si ese mundo se vuelca a las urnas, es probable también que eso ocurra, son como antecedentes, ¿no es cierto?, pareciera ser medianamente objetivo dentro de lo que se conversa. Yo quisiera ir también a otro elemento más profundo. Yo creo que desde el punto de vista cultural también, y eso es lo único que concuerdo, o casi es lo único que concuerdo de un análisis que le escuchamos chatting, concuerdo con la idea de que desde el punto de vista cultural hay dos mundos. Concuerdo con la idea de que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del imaginario, son dos modos de entender el país. Y desde ese punto de vista, más que una polarización, porque yo no hablo todavía de un espacio de polarización, yo creo que hay sí sectores que intentan acelerar ese proceso, y eso se da mucho en las campañas, y eso se da mucho en ciertas redes sociales, y eso se da mucho también en la intervención de algunas personas que tienden a tirar cuñas en relación con eso, pero yo eso no lo veo en la calle, eso yo no lo veo, no lo veo tan así, no lo veo en el diálogo ciudadano. Sí creo que hay dos espíritus. Eso sí creo, que hay dos espíritus que están hoy día en un espacio de que hay algo que está muriendo y lo que están haciendo, como decía el viejo Gramsci, ¿cierto?, todavía no termina por parir, y los que ven que eso que viene no saben todavía si están con temor por lo que viene. Y yo creo que ese es el espíritu de época. Creo que en ese sentido, si el 18 de octubre cobra sentido, se cristaliza, debiera cristalizarse medianamente, en un triunfo de esta generación, que en el fondo la generación del 2006 en adelante, que el 2011, ¿no es cierto?, sale a las calles, que ingresa al Congreso, empieza a ocupar ciertos espacios de poder, y que hoy día puede, ¿no es cierto?, que se haga cargo de la administración del Estado. Yo creo que eso como una mirada, ¿no es cierto?, más de largo plazo, más cíclica. Ahora, sí me preocupa el hecho también desde el elemento cultural, el cast candidato, cuando uno analiza el cast candidato en sí mismo, a la simbología del cast candidato, eh, y al hecho de hasta dónde se está dispuesto a llegar, ¿no es cierto?, para obtener ciertas prebendas.
y para obtener cierto espacio, por decirlo así. ¿Hasta dónde se está dispuesto a cavar una zanja y qué tipo de zanja? Y ahí es donde yo me hago una pregunta que es una pregunta política y una pregunta que es cultural. Porque la pregunta política tiene que ver, por ejemplo, qué hace aquí el señor López? Por ejemplo, ¿qué hace aquí el señor López? ¿Cuál era la idea de que viniera acá? O sea, ¿por qué una persona, ¿no es cierto?, que es un extranjero, interviene de una manera tan abierta, tan descarada en lo que les pertenece a los chilenos? Yo creo que eso es grave. Yo creo que es grave también la intervención que hizo el gobierno a través del presidente Piñera y este proyecto de ley, ¿no?, sobre el tema de las pensiones en estos últimos días. Y a mí me parece que también es grave. Eh, entonces yo pienso que ahí hay ciertas lógicas que se han ido rompiendo dentro de la institucionalidad y que volver a reponerla no va a ser fácil, no va a ser sencillo. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Mira, a ver, yo tengo una mirada, a ver, ¿cuál es mi mirada, incluso histórica? Uh -huh. Yo creo que siendo este un país de elecciones y de una fatigadísima democracia representativa, casi en toda la historia de Chile, siempre más o menos controlada, contenida por las oligarquías, con periodos brutales de exclusión, de represión al movimiento popular, al pueblo, en fin, a las diversidades, todo aquello. Aún así, yo no creo que haya sido desde el Parlamento ni desde la institucionalidad política en donde se hayan generado las condiciones para las grandes transformaciones. La Constitución del 25 no fue producto del Parlamento. La Constitución del 25 fue producto de la revuelta obrera que había en ese momento, inmensa, incluso con movimientos militares. Se tomaron el poder, expulsaron del gobierno a Alessandri Palma, que se fue a Italia exiliado, y después volvió. Y Alessandri Palma, para su tiempo, no era precisamente un presidente tan oligárquico y rancio como eran otros. Sin embargo, lo voltearon, y en medio de las protestas obreras, populares, en fin, del pueblo llano, del Chile profundo, obviamente que ahí había partidos insertos, pero recién ahí aparece, por ejemplo, orgánicamente el Partido Socialista. El Partido Socialista surge de ese periodo, se funda en ese periodo, con mucha incidencia de la masonería y de otros sectores. Hay un movimiento militar, insisto, se toman el poder, ahí está Marmaduke Grove y otros generales del ejército, y hay lo que se llamó la República Socialista, que duró 10 días, de la cual vienen una serie de reformas al Estado muy fuertes, muy grandes, y vienen gobiernos como el de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, yo ahí tengo la mirada que la institucionalidad política es para mí es otro espejismo. Porque yo he escuchado incluso a gente izquierda que dice que en Chile las cosas cambian con las elecciones y se pasan demasiado violentamente, desde mi punto de vista, toda la historia. ¿Qué ha pasado en los 90 en adelante? En los 90 en adelante efectivamente han habido cambios a la institucionalidad política. En cuanto a la representación política también ha habido cambios. En la última elección, el Parlamento, este Parlamento, el que hay ahora, si uno lo mira objetivamente, quien crece más es la derecha. El Partido Comunista saca una tremenda votación, rompe la exclusión en el Senado, aumenta su cantidad de diputaciones, pero el sector no crece significativamente. Y la concertación sigue en una cierta deriva, un cierto debacle. Entonces tenemos un parlamento en donde en el Senado y en la Cámara de Diputados hay una representación derechista muy contundente, pero muy contundente, se consolida. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en realidad? Bueno, lo que pasa es que efectivamente la institucionalidad política de los 90 en adelante tiene estas expresiones en Chile y creo que las va a seguir teniendo mientras siga existiendo como tal, porque la institucionalidad política
de Chile hasta este momento es una institucionalidad política que fue fraguada por la dictadura de Pinochet. Y su arquitectura sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo escucho que hay gente que le da la garante de ser democrática a esa institucionalidad, lo encuentro altamente peligroso, porque después nadie se explica cómo llegamos a lo que llegamos con el Parlamento actual. O nadie se explica cómo llegamos a que el 65% de los core en Chile son de derecha. Los electos, las y los electos. En contraposición a un campo popular diverso, heterogéneo, contradictorio incluso, pero que sin embargo, si uno lo analiza objetivamente desde los 90 hasta hoy, ha sido ese campo popular en la calle, por decirlo de alguna manera, vía huelgas, vía protestas, vía, en fin, el que ha generado las condiciones para que estemos donde estemos con el proceso constituyente, que es lo más fundante que se tiene en este momento. Entonces, yo ahí siento que el sujeto político, por decirlo de alguna manera, citando también a Gramsci y a Lenin, está al debe en este país, el sujeto político transformador. No es el sujeto popular, no es el campo popular se mueve con la dinámica que se mueve, porque no es precisamente un sujeto político, no es eso, es un sujeto popular, es un campo popular diverso, heterogéneo, donde efectivamente inciden. Mira, yo encuentro que ahí, por ejemplo, aguardo unas diferencias respecto de lo que fue la Revolución Pingüina, donde la presencia de las juventudes políticas, incluso de izquierda, era muy poco significativa. Sí. Era muy poco significativa. Y había de todo, al punto que uno de los actuales ministros del gobierno de Piñera, en esa Revolución Pingüina, fue uno de los líderes del Instituto Nacional. Por supuesto, sí. Uno de los actuales... Claro, uno de los actuales constituyentes del Partido Socialista fue también líder de la Revolución Pingüina. Sí. Una de las lideresas de ese movimiento hoy día es alcaldesa de Quinta Normal, por el Partido Socialista. Exactamente. Yo tengo la impresión que el Partido Comunista tuvo muy poca incidencia en la Revolución Pingüina. Muy poca. Otras fuerzas de izquierda tuvieron una mengüesa. Desconozco en qué está María Jesús, pero María Jesús era como para mí el reflejo más nítido de ese campo juvenil adolescente que no tenía referencias partidarias, no las tenía, pero sin embargo si tú un poco escarbabas, conversabas con ellas y con ellos, sus referencias eran Gladys, eran el pueblo mapuche, eran las diversidades de género, era, en fin, o sea, un mundo muy poco posible de afincar en esa posmoderna, anquilosada y elitista forma de ser la política y la cultura de los 90 y el 2000 en este país. Entonces creo que ahí, bueno, el 2011, Omar, yo creo que fue más o menos algo así, o sea, efectivamente las federaciones convocan, pero el doble. Hay familias que salen a las calles. O sea, de nuevo, hay un campo popular que se motoriza y se moviliza en torno al tema de la educación y todo lo que quedó instalado ahí, porque ahí también vuelve a reponerse con fuerza el cambio de la Constitución, el tema de la desigualdad, en fin. Y para mí el estallido, bueno, es lo que fue y es lo que sigue siendo, una latencia muy grande, que se le trata de desdibujar, que se le trata como de no considerar en análisis, y sin embargo ha sido el factor absolutamente determinante de lo que estamos viendo hoy. Entonces es como una esquizofrenia, siento yo, en el análisis, porque aun cuando no tiene esa, ¿cómo decirlo?, esa concreción que pudiera ser la articulación orgánica, por decirlo así, sin embargo, ese estallido es el que te generó las condiciones para que eventualmente hubiera caído Piñera, porque estaba a punto. La Mesa de Unidad Social, la CUT y otras organizaciones convocan un paro productivo que todavía genera mayores condiciones. Y de ahí viene el 15, este acuerdo entre el gobierno, entre la derecha, entre el Frente Amplio y entre la Concertación.
que excluye a todo este campo popular, porque lo excluyó. Lo excluyó, incluso lo excluyó desde el miedo. Desde el miedo, o sea, esto que... Yo diría que eso se ha estado reponiendo. A mí me parece muy interesante lo que Gabriel Boric reivindica, por cierto, porque él suscribió el pacto, el Acuerdo Nacional. Pero también señala con fuerza algo que es un dato de realidad. Algo que es un dato de realidad, se lo he escuchado en varias intervenciones. Estamos aquí producto de la protesta y la movilización del pueblo. Y eso es cierto, porque si no, él renegaría de su propia historia, si él fue 2011. Y él, el 2011, era de un sector que apoyara al sector que encabezaba con Camila Jackson. Era un sector un poco más izquierdoso, más autónomo, en fin, varias cosas de esas características. Entonces, lo que quiero decir es que hay una diversidad. Y cierro este intento de análisis con lo siguiente. Siempre tengo muy presente los análisis que hace tanto Mulián como Manuel Antonio Garretón en este sentido. En este sentido. ¿Sobre qué punto de referencia? Sobre el siguiente. El mundo popular chileno, con su diversidad, con su heterogeneidad, y lo volvió a demostrar el 2011, no encaja con caudillismos ni con liderazgos, sean de femenino, masculino, lo que sea. No encajan. No encajan. Y hay gente que le da con la cuestión, son más por feos que mulas, explicar por qué le tengo tanto aprecio en relación a las mulas, a los que suben cerro, en fin, porque quieren insistir en que todo proceso requiere como de una suerte de mesianismo, que quedó muy famoso en los 90 en Chile, donde la élite transversalmente hizo esa construcción, dio en buena medida espaldas al sujeto popular, más bien lo intentó domesticar. Yo me recuerdo que en los 90 hubo un momento en que una candidata o candidato de derecha, una candidato o candidato a la Concertación, decía, no, quiero ir como candidato en Punta Arenas, y partía para allá y era electa o era electo. Así pasaba, ahora no pasa. Ahora no pasa, y no pasa con ningún sector. Ojo, estoy incluyendo a la izquierda. Y para el estallido, no es que llegara alguna lideresa o líder o caudilla o caudillo quien fuera, con todo respeto lo digo, con todo respeto, porque caudillos a veces son tremendos personajes. O sea, no estoy diciendo en términos negativos. Que llegara a la Plaza de la Dignidad o a cualquiera de las plazas de Chile, porque en todas las plazas pasaban cosas, y se instalara detrás de un cartel y de para atrás de la gente. No fue así. No, había una horizontalidad real. Entonces creo que ahí hay procesos que es importante planteárselos más como desafío, pero parte, creo yo, de la realidad. Y te insisto, Omar, creo que en esta elección, yo concuerdo contigo en ese punto, en la que viene, si este campo popular, toma la decisión de votar, porque no ha votado, o volver a votar, porque antes votó, incorporo allí a votantes de París, para que no nos engañemos, hay una parte de esos votantes de París, son 900.000 personas, pues, 900.000. Pero hay votantes de París que estuvieron en las calles para el estallido. Hay, no pocas y pocos. Si todo ese mundo se vuelca a votar por Gabriel, Gabriel gana. Y ahí estoy de acuerdo contigo en que puede ganar por varios puntos. Sí, sí. Mira, yo creo que en eso que tú estás planteando en este análisis, ¿no? Que estás haciendo esta mirada de conjunto, yo concuerdo contigo en esta visión de que entre el 2005 y el 2011, el proceso, por decirlo así, aunque yo creo que en el 2005 algo había de control todavía de los espacios tradicionales o del mundo político tradicional, y en eso se refleja, ¿no es cierto?, esta figura de Isamit y en la figura de estos personajes Sí. que eran jóvenes, pero que recogían el espíritu de la concertación, ¿no? Creo que Sí. ahí todavía ese mundo político, dentro del proceso de descomposición, todavía tenía cierto control y todavía gozaba de un espacio de legitimidad. Eh, Sí.
Yo creo que en el 2011 ya ese espacio se rompe mucho más. Sin embargo, los sectores políticos, estoy pensando en los sectores políticos que debieran haber tenido mayor presencia popular, social, en ese momento ya mostraban incapacidad, una cierta incapacidad. Y efectivamente ya en el 2011, cuando se produce el estallido, evidentemente que no es que nos pille como que nadie lo veía venir, porque eso no es que haya sido así, pero evidentemente que el mundo de las izquierdas, eh, sin quedar completamente descolocado, queda un poco fuera de su dimensión del aporte estructural o del aporte orgánico. Ese se empieza a dar un poco más tardío, e insisto en esta idea, ¿no es cierto?, de que queda suspendido al alero, ¿no es cierto?, de la pandemia. Eh, y que eso también tiende a frenar incluso el elemento organizacional, porque efectivamente, al alero de la propia explosión empiezan a aparecer también ollas populares, empiezan a aparecer organizaciones, entonces empieza todo un despertar y un fluir, ¿no? Empiezan a aparecer estos grupos, ¿no es cierto?, que empiezan a reclamar sobre el tema constitucional y a organizarse. En diversos lugares, no solamente de Santiago, sino que también en provincia, y ese proceso, de una u otra manera, queda ahí en stand-by. Ese proceso, de una u otra forma, todavía está fluyendo y está latiendo. Yo creo que ese proceso no se ha acabado. Yo tengo la impresión que eso está larvado todavía. Estamos todavía en este momento de indecisiones y que no sabemos claramente cómo va a decantar esto. Insisto, una decantación positiva, que sería la continuidad, sería Boric. Una decantación de reacción sería Kast. Entonces, una de dos, que tiene que ver con los procesos de cambio social y de transformaciones que han ocurrido en otros lados. Si no estoy hablando de nada nuevo en eso, ¿no? Eso es parte de la lectura de cualquiera que le eche una mirada a la Revolución Francesa y a otras cosas más, a la Revolución Rusa y qué sé yo, a la mexicana, y se da cuenta, ¿no es cierto?, de que acompañado de esta bola de nieve que es el proceso de explosión social, vienen también movimientos, ¿no es cierto?, de reacción que son muy poderosos. Nosotros estamos en el proceso mismo, y eso hace que cueste también poder reflexionar y poder visualizar todo lo que está ocurriendo, sino que uno va estableciendo ciertos elementos de lectura de época. ¿Qué elemento de lectura de época? Esto sin las mujeres no puede ser, lectura de época. Esto sin los jóvenes no puede ser, lectura de época. Esto sin alterar las AFP, sin alterar el tema de la salud, tampoco puede ser. Y entonces, y en eso es en lo que estamos. Ahora, ¿cómo tú ves esta situación, Juan Andrés? Específicamente, yo estoy pensando en el símbolo candidato Casa, lo que lo hemos conversado otras veces, pero al alero de los comportamientos que se van dando en este último tiempo, ya la vuelta a Estados Unidos, que ya nos quedó claro por qué, ya está clarísimo de qué es lo que No, se además trata. que Kast lo dijo explícitamente, ¿eh? Claro, Ayer en el foro dijo que se había reunido con un grupo como de 20 empresas, claro, representantes de empresas transnacionales, financieras, en fin. No fue claro. súper, le fue a decir que tuvieran tranquilidad porque en Chile el Estado de Derecho se respeta, porque en Uh-huh, Chile tienen que haber cambios, pero se respeta la propiedad privada. No, fue súper explícito. claro, El mensaje de él a Chile es: yo estoy respaldado por Estados Unidos. Eso fue. claro. El Y como mensaje, en nuestro país no solamente la derecha eh, siente que su gran patronazgo es Estados Unidos, uh-huh, yo lo miro con sí, atención, lo sí, miro con atención. O sí, sí, sea, sí, lo que sí. él hizo, salvo algunos como yo, como tú, como algunos izquierdistas, nadie más cuestionó que haya ido a rendirle pleitesía al patronazgo. Nadie más, Omar. Claro. No, por supuesto. Eh, la presencia de Leopoldo López en la constituyente, hasta Ricardo Lago la defendió. Claro.
que dijo, claro, no se puede hacer, pero no se puede tampoco agredir y qué sé yo. O sea, es que yo, Omar, ahí creo que el tema, insisto en ese punto, yo creo que lo más de fondo que está ocurriendo en Chile es de alguna manera el debilitamiento de ese pacto transicional estratégico, histórico, profundo, caída de los socialismos reales mediante, cambio epocal mediante, en fin, o sea, como dice Mulián en Anatomía de un mito, fuerzas que históricamente, por eso yo ubiqué al Partido Socialista desde su periodo fundacional, que desde su periodo fundacional, pasando por todas las fases que incluyeron el gobierno de la Unidad Popular y pasando por la resistencia contra la dictadura, se da la vuelta entera, hace un vuelco estratégico completo para llegar a un punto donde nunca había estado, porque el Partido Socialista de Chile nunca había estado estratégicamente en la posición que está ahora, desde el punto de vista de sus relaciones estratégicas con las fuerzas transnacionales y con las fuerzas políticas a las cuales corresponde a nivel planetario. Y eso es, o sea, yo creo que en ese sentido, ese pacto transicional con esa profundidad, para mi gusto, es la arquitectura que está un poquito tambaleando. Ni siquiera quiero decir que que está agotada, sí, pero los agotamientos son latentes y manifiestos. Y yo creo que el agotamiento de esa arquitectura de dominación, de clase, finalmente, cultural, política, ética, todo, está en un proceso recién embrionario de cuestionamiento. Y creo que incluso más, yo diría que lo que Kask dice y lo que Piñera dice, lo que están tratando de vender a Chile es, oye, si nosotros somos los que vamos a salvar este pacto transicional, ya no la concertación, porque la concertación se vendió a la izquierda, porque la concertación está de capa caída, qué sé yo, pero somos nosotros, no ellos, ¿no? Y por eso es que cuando Kass habla de que el verdadero poder político en la pro dignidad es el Partido Comunista, es lo mismo que hicieron en la nueva mayoría. Mucha gente entendía y sabía que era una mentira, porque el Partido Comunista nunca tuvo la influencia política que se dijo que tenía, aun cuando fuimos atacados brutalmente. A mí me amenazaron de muerte y me dieron una golpiza cerca de mi casa, ¿no? Y después se fue sabiendo de que esa golpiza y esa amenaza provenía de Punta Peuco, ¿no? Pero nunca más se investigó. Pero hubieron situaciones de ese tipo, varias, no una. Y con esta idea de colocar al Partido Comunista como eje de la centralidad, que también lo hizo la democracia cristiana en los 60. Por supuesto. Los Sí. tanques rusos, acuérdate, Sí. esa foto que era falsa, de guerrilleros riéndose mientras estaban fusilando a un sacerdote supuestamente en Cuba. Claro. No, si esto ha sido así, esto tiene décadas. Esto no es una cuestión de ahora. Por eso es que hay que tomarlo un poquito con mayor espesor, porque de repente la superficialidad en ese sentido, la falta de historicidad nos puede jugar a nosotros mal, no a ellos, a nosotros mal. Y dicho eso, yo lo que creo, Omar, es que este proceso con ese calado, que es el que está cursando, a uno lo tiene que hacer ver, creo yo, las cosas como son. O sea, para mi gusto, el campo, yo incluyo dentro de lo que es el campo popular a una parte importante de los votantes de París. Por supuesto, indudable. Ahora uno puede decir, claro, tienen otra posición, algunos de ellos van a votar por Kast, sí, pero es un campo en disputa. Mira, cuando el Partido Comunista y cuando Daniel Jadwe y cuando la fuerza política que es el Partido Comunista en Recoleta, hace hartos años ya, se mete con todo a reconquistar esta zona, cuando había sido reconquistada por la UDI, porque esta era una zona que antes fue de izquierda y después fue demócrata cristiana. O sea, aquí la demócrata cristiana elegía senador, elegía diputado y elegía alcalde. Cuando la izquierda y el Partido Comunista se meten con todo y ahí aparece y emerge la figura de Daniel en la comuna, y fueron muchos años de batalla, finalmente, entre comillas, mucha gente en poblaciones que votaba por la UDI empezó a votar por el Partido Comunista y por Daniel Jadwe.
porque tú no puedes inventar los universos territoriales electorales. Tú no puedes inventarlos. Ahí no funciona la exclusión, porque no te da el ancho. Así de simple. Por tanto, tienes que ir a la pelea de las conciencias, a la pelea territorial, y bueno, y se ha ido ganando. Y se ha ido ganando. O sea, es lo que pasa en San Miguel, es lo que pasa en Pedro Aguirre Cerda, es lo que pasa en muchos territorios del país, pero tomando en cuenta de que es el campo popular en disputa donde la dominación se ejerce también, ¿no? Y por tanto yo diría que el análisis, para mi gusto, más fino tiene que darse ahí. Yo por eso vuelvo a repetir, o sea, no creo que se equivocan quienes piensan que la votación de la senadora más votada en Chile, casi 500.000 de votos, ¿no? Que es una mujer humilde, haya recibido esa votación, creer que esa votación está en el bolsillo, en el sentido de que ya es una votación que resolvió por Boris, no, es lo mismo, no. ¿Me entiendes? El mismo equívoco respecto de Parisi. O sea, yo creo que... ¿Cómo es el equívoco que también puede, porque si Kass asume que la votación de Sichel va entera para él, también es una suposición errada. También es una suposición errada. También es una suposición errada. También es una suposición errada, porque efectivamente son campos muy volátiles que se han ido profundizando en Chile. Hay estudios cualitativos bastante serios, particularmente el PNUD, que te lo develan, te lo dejan establecido. Y por lo tanto las campañas son en ese sentido muy complejas, porque tú tienes que llegar a ese votante, tienes que conversar con ese votante, los casa a casa tienen que estar en diálogo con ellas y con ellos, no con las convencidas ni con los convencidos, no sacamos nada. O sea, sacamos, digo, la épica, en fin. Pero este otro votante es el votante que está en disputa en el sentido de que su voto, sus conciencias, creo yo, van a decidir esta elección. Sí. Última reflexión, Juan Andrés. Bueno, ¿cómo ves esta última semana? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu... Se viene dura? No, yo, Omar, bueno, yo he seguido mucho lo que tú has planteado. Yo comparto mucho varias de las ideas fuerza que tú has planteado, que yo creo que son ideas fuerza que hay que considerarlas en la concreción, porque se dan en la realidad. Yo tengo esta convicción. Tú muchas veces has hablado, por ejemplo, de la colonización. Y yo creo que esa es una cuestión real, no es una cuestión ficticia. No porque no se hable de ella, no existe. No sé si me explico. Sí. También ha citado varias veces a Gramsci, que aparecen los monstruos, ¿no? En esto de lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer. Las incertidumbres, esta certeza que trata de instalar la derecha y Kass especialmente, ¿no? Estos apoyos que le está dando el gobierno de últimas horas, o sea, el tema de la pensión, el matrimonio igualitario, que en realidad es un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno de la nueva mayoría de Michelle Bachelet. Claro. Ahí partió, y ahora Piñera se proclama como el gran abanderado. De hecho, la propia idea de las pensiones también viene de programas que son de la oposición. Y se monta de última hora. Exactamente. Están haciendo, yo diría, mira, yo anoche, Omar, lo quiero decir guardando las proporciones para que se entienda bien la significación. Pero yo anoche al escuchar acá, no hoy día, porque hoy día fue distinto, pero anoche era como ver un muy buen candidato de la concertación. Claro. Eso es lo que a mí me quedó de Kass anoche. Claro. Un tipo suave, que se ablandó, él tiene una gran capacidad de eso, ¿para qué estamos con cosas? Sí. Hablaba desde lo concreto, que hablaba desde la necesidad de los grandes cambios, habló de en fin, de sala cuna universal, porque así se libera a las mujeres para que puedan trabajar de verdad, si no una ficción. No, mira, fue en eso, yo diría,
te insisto, por eso que trato de observar con mucha precaución. ¿Por qué? Porque es cierto que el votante concertacionista también es volátil y también ha ido cambiando. Eso es muy cierto. Yo siempre digo, ojo, piojo, que en la segunda vuelta presidencial anterior han pasado hartas cosas, pero en la segunda vuelta presidencial anterior, el 20% de quienes votaron por Beatriz Sánchez en primera vuelta, el 20% votó por Piñera en segunda vuelta. Entonces, ¿pero qué tiene que ver el votante de la Beatriz Sánchez que planteaba no más CAE, nacionalización del agua, en fin, feminismo, varias cosas así, que tiene que ver con Piñera? Bueno, hay que tratar de entender a esa persona para saber por qué votó por Piñera y no por Guillermo. ¿Me entiende? O sea, y hay explicaciones, o sea, yo creo que las hay. Mi impresión es que Kast está, o sea, ya fidelizó su voto troncal. Sí. Él está sobre el votante Parisi, está sobre el votante concertacionista, está sobre Está un buscando hacia. votante popular. Sí. Pancho Malo no entra a la campaña de Kast por casualidad. Pancho Malo, ¿tú ubicas? No, sí, sí, sí. Pancho Malo es uno de los jefes más bravos, Sí. bravos por decirlo de alguna manera, porque el tipo chuta de la barra brava de Colo Colo. Claro. Colo Colo. Y claro, mucha gente ha salido en las redes Pancho Malo, que sí, pero Pancho Malo es un personaje, entre comillas, mítico del campo, de algún campo popular de este país, pues. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, eso es. Entonces tengo ahí, ¿me entiende? No ha sido mucho, pero yo veo que, por ejemplo, al llamado de Ricardo Lagos Escobar a que se feliciten el día en la noche, a que busquen los puntos de acuerdo, Sí. ¿cierto? Está el llamado que hace Mariana Elwin, hace Velasco, hacen varios de estos tipos de personas, Gutenberg Martínez, Soledad Alvear, Felipe Arboe, que es constituyente, ¿no? Hacen un llamado a que los dos candidatos respeten la democracia, respeten el Estado de Derecho, la unidad de Estado, en fin, o sea, en el fondo es, mira, respeten el acuerdo transicional. ¿Sí? Para mi gusto eso es lo que están diciendo. Respeten el pacto transicional y todo lo demás lo podemos conversar, pero partamos de ahí. Respeten el pacto Sí, transicional. yo también lo veo así. Yo también veo el hecho de reinstalar de alguna manera, de la manera que sea, el pacto transicional eh, con la idea de los 90 en un mundo donde los 90 ya no existen. Eso es lo Claro, paradójico. ya no existe, no hubo revolución pingüina, hubo una revolución en el 2011, hubo el estallido. Mira, Hubo la es caída que del muro hubo la caída del muro del 2008 con la deuda subprime. O sea, por favor. y todavía, mira, acá no se ha difundido mucho, pero un dato de realidad. La Escuela de Alto Estudio Económico de la Universidad de París acaba de concluir un estudio donde señala que Chile está a la par de Brasil en cuanto a desigualdades. A desigualdad. Y aquí como que seguimos siendo como una especie como de paraíso en relación a África, Oriente Medio, todo. Somos un paraíso. No. Entonces, pero además ese estudio te señala de que estas desigualdades con el nivel de profundidad que tienen van a cumplir o cumplieron 120 años. O sea, este es un país que nunca ha superado esas desigualdades estructurales. Algo te explica eso, lo que está ocurriendo con el campo popular, con las protestas, con todo, ¿no? Algo te tiene que explicar, por favor, porque si no quiere decir que tal vez podríamos ser uno de los pocos países civilizacionalmente hablando que aporta efectivamente de un proceso civilizacional que puede cambiar todo, incluida la crisis climática y la crisis medioambiental que vive el planeta entero, no se conmueve en sus raíces en cuanto a desigualdad. Y yo creo que a ver, ¿cómo decirlo? Es un país donde efectivamente las oligarquías
a diferencia de otros países de nuestra región, son de un nivel de depredación brutal, brutal. Entonces, bueno, pero eso es parte de nuestra realidad. Sí, bueno, nos encontraremos la próxima semana, previo ya al domingo y lo que A se la viene. previa. Termino con un texto que estoy trabajando, que todavía no está terminado, Buenísimo. pero le damos con eso nomás, como dice el dicho popular, es lo que hay. Se llama a los chilenos. A los chilenos. Propongo la paz de los centros de detención porque soy machito y no gallina. No necesito disfrazarme, Fem, de militar o interrogador. Esa pulsión está en mis venas. Conmigo les advierto, no habrá tregua. Así verán que mi amor a la patria es indestructible y correspondido en su estudio, y que el azul de la bandera brota por mis ojos y el blanco de la Inmaculada oxigena mi conciencia. He dicho. Muy bueno, Omar. Muy bueno para los tiempos. Sí, pues, Para así los es. tiempos que estamos viviendo. Sí. Gracias por la reflexión ética. Así es. Muchas gracias. Sí, así es. Así estamos. Que esté muy bien, compañero. Un Nos abrazo. vemos. Y a todos. Un abrazo. Nos vemos. Y a Estamos al Iván habla. y al Crónica Digital. Fuerza. Fuerza, pues. Fuerza, Porque ahí estamos. fuerza. Chau, Chao. chau.